muestra RTVC Noticias. Una investigación de la revista Raya y de RTVC Noticias encontró el organigrama, hasta ahora desconocido, de la banda La Cordillera y que según las autoridades manejan redes de narcotráfico, asesinatos y hasta préstamos de gota a gota en el eje cafetero. Así es, Daniela, televidentes, en ese documento hay un hallazgo revelador. Los investigadores del caso incluyeron en el mando principal de La Cordillera a César Giraldo Montoya, quien es conocido como alias Calzones. Esta es la persona señalada por Gustavo Petro de estar detrás, supuestamente, de un plan para asesinar al entonces candidato presidencial. Esa denuncia fue noticia al punto que la entonces campaña del Pacto Histórico tuvo que cancelar sus actividades en Pereira producto de esa amenaza. También porque el gobierno del momento dijo que no tenía información al respecto. Pues 16 meses después aparecen las pruebas de que un mes antes de la denuncia sí existía la información del grupo señalado de esos planes. Esa información, sin embargo, nunca se reveló y hasta hoy las investigaciones no avanzan. Esto es un exclusivo de RTVC Noticias y Revista Raya. Investigación RTVC Noticias y Revista Raya. Que todo se hable con la verdad y la equidad para nuestro país, para nuestro territorio. Con nosotros, Petro presidente. Duque II, que hoy está aliado a un señor que le dicen Calzones, alias Calzones, que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de Duque II buscando la mayoría electoral en Pereira para que Duque II sea presidente. El 2 de mayo del 2022, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro fue informada de un atentado que se llevaría a cabo en el eje cafetero, faltando un mes para la segunda vuelta presidencial. El entonces candidato Petro lo denunció. En medio de la investigación sobre la banda La Cordillera, nos apareció un empresario del uribismo que ayuda a coordinar una campaña electoral y es el dueño del gota a gota en Pereira. Los candidatos deberían cuidar muy bien quienes coordinan sus campañas regionalmente. Allá donde me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada a punta de revólver al 20% diario para que alias Calzones se vuelva millonario. El presidente Gustavo Petro señaló en aquel momento a sectores de la clase política tradicional del eje cafetero, en alianza con paramilitares y narcotraficantes, quienes estarían detrás de su asesinato. La seguridad del entonces candidato tuvo acceso a detalles del atentado. Sería en el municipio de Dos Quebradas, en la comuna Ciudadela del Parque, y los sicarios, dos de ellas mujeres, habrían recibido 2.500 millones de pesos de adelanto. El candidato Gustavo Petro canceló su agenda por el eje cafetero. La campaña en un comunicado dice que está amenazado de muerte. El gobierno dijo que, aunque no hay evidencias, se investigará el caso y le pidió a la campaña que aporte información. La presunta amenaza dada a conocer por la campaña de Petro argumenta suspensión de su agenda en el eje cafetero por seguridad. De acuerdo con la labor realizada por el equipo de seguridad que recibió la información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego. De inmediato, el gobierno nacional argumentó que la campaña del candidato y de su fórmula vicepresidencial cuentan con un esquema de seguridad robusto. No existe ninguna evidencia a este momento de una amenaza por parte del grupo delincuencial organizado de La Cordillera. El gobierno instó a la campaña de Petro a entregar información para seguir adelantando las investigaciones respectivas sobre esta denuncia. El gobierno Duque
Para esa fecha dijo no tener la más mínima información sobre el atentado que denunció el entonces candidato Gustavo Petro. El presidente Duque rechazó las amenazas contra Gustavo Petro denunciadas por su campaña. Dijo que su gobierno se ha preocupado por fortalecer la seguridad de los candidatos. Agregó que los ministerios de Defensa y el Interior corroboraron y no hay ninguna información de los cuerpos de inteligencia que valide la denuncia entregada por la campaña. Lo sorprendente y lo que va a revelar la investigación periodística en minutos de la revista Raya y RTBC Noticias es que para esa época la Fiscalía y los organismos de inteligencia del Estado tenían perfectamente establecido el organigrama de la banda criminal, La Cordillera. Es más, en el organigrama de la organización criminal tenían identificada a la persona que el candidato Gustavo Petro señaló en ese entonces como el autor intelectual del plan para asesinar. El entonces candidato Gustavo Petro señaló con nombre propio a la banda criminal que opera en el eje cafetero, conocida como La Cordillera. Para ese mayo del 2022, el candidato Gustavo Petro se mostraba como el más opcionado para llegar a la presidencia de la República de Colombia. El país contemplaba la posibilidad de que después de más de 200 años de vida republicana, llegara por primera vez un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno popular de transformación nacional. Igualmente, América Latina miraba expectante las elecciones de Colombia y el mundo y la comunidad internacional también. La sombra de los asesinatos de 3 candidatos presidenciales de izquierda democrática hacía más de 2 décadas se asomaba. Llega la gente joven sin partido, la gente cansada de los partidos tradicionales y de sus engaños. La seguridad de Petro se reforzaba. Por eso las amenazas del narcotráfico, de grupos paramilitares y de la clase política tradicional, otrora, autores materiales e intelectuales del exterminio, de partidos de izquierda y de movimientos sociales, no era para menos. El candidato Petro fue más allá y mencionó un nombre como posible autor intelectual de su asesinato: César Augusto Giraldo Montoya, apodado Calzones. Si alias Calzones logra su cometido, Duque II será presidente, así como Duque I fue presidente por alias El Ñeñe. ¿Y cuál cambio habría en Colombia entonces si los que terminan gobernando a Colombia son alias El Ñoño, alias El Ñeñe, alias Calzones? Entre el 16 y 17 de mayo del 2022, hace un año, César Augusto Giraldo Calzones, como lo conocen en el eje cafetero, se presentó y lo presentaron en los grandes medios de comunicación como un empresario. Se trata del empresario César Giraldo. Bienvenido a Semana y ya les cuento por qué. Bienvenido a Semana, gracias por acompañarnos. Bueno, Vicky, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Afirmó que no era un narcotraficante, que conocía a La Cordillera por informaciones de prensa y que no tenía nexos con dicha organización criminal. Que usted tiene vínculos con la banda criminal de La Cordillera. La Cordillera es un grupo armado de sicariato y de oficinas de cobro dedicado a labores de sicariato, vinculado con alias Macaco y con los reductos de los paramilitares. ¿Qué sabe usted de la banda La Cordillera, señor Giraldo? Eso es conocido allá por informes de prensa, todo el mundo pues conoce, eso es una banda que delinque en la ciudad. Pero ya de que yo tenga nexos con ellos, eso es completamente falso. Incluso el periodista Néstor Morales de la emisora Blue Radio, en medio de la entrevista, aseguró que le estaban creando un prontuario refiriéndose directamente a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Señor Giraldo, ¿usted sabe quién es Carlos Mario Jiménez? No, señor, yo no lo conozco. Es no conocido conoce, en la región. No conoce a Macaco. No, señor. No, señor. ¿Nunca ha hablado con él? Lo conozco por informes de prensa. ¿Nunca ha hablado con él? No, señor.
No, señor. Porque una de las cosas que dicen es que usted sería uno de los aliados de Macaco en el departamento de Risaralda. No, le están creando un prontuario. Ha pasado un año desde las denuncias de aquella tarde en plaza pública en Soacha, en plena campaña presidencial. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Gustavo Petro se convirtió al final del día en el primer presidente popular y de izquierda progresista de Colombia en toda su historia. Quienes querían acabar con su vida no lo lograron. Lo que no quiere decir que la amenaza de la banda criminal La Cordillera haya desaparecido. Pero más allá, después de un año, ¿qué pasó con las investigaciones de esta denuncia? ¿Qué ha pasado con la persona que en su momento señaló el entonces candidato Gustavo Petro, César Augusto Giraldo o Calzones? ¿Qué pasó con la Fiscalía y los organismos de inteligencia después de un año de las denuncias? La revista Raya y la unidad periodística de investigación de RTBC Noticias descubrieron, y mucha atención, que un mes antes de las denuncias del entonces candidato Gustavo Petro en la plaza de Soacha, es decir, el 18 de abril del 2022, la Fiscalía General de la Nación tenía en su poder el organigrama de la Dirección de Inteligencia de la Policía, DIPOL, el cual confirmaba que César Augusto Giraldo Montoya Calzones pertenecía a la primera línea de la banda criminal La Cordillera, como consta en este documento que permanecía oculto en la Fiscalía. Los seguimientos por parte de la inteligencia de la policía venían desde el 2020, cuando en un informe de inteligencia dejaron consignado que alias Diego Pereira, el jefe de la banda criminal, habría realizado una fiesta para celebrar su cumpleaños el 7 de mayo de ese año 2022, con la presentación de nada menos y nada más que el famoso cantante de reggaetón José Álvaro Osorio Balvin, conocido en el mundo de la música como J Balvin. Según el documento de Fiscalía, la fiesta se habría realizado en un condominio de su propiedad en el sector Las Pavas del corregimiento Cerritos de Pereira, Risaralda. Según el organigrama de La Cordillera, en poder de la Fiscalía, sus principales cabecillas eran Diego Fernando Ruiz Quintero, alias Diego Pereira Odoná, quien es señalado de haber sido lugarteniente de Macaco desde el 2005 y luego de asumir la dirección de La Cordillera entre los años 2017 y 2020. A mediados del 2020, dice el documento de la Fiscalía, le habría entregado nuevamente el liderazgo a Obed Herminson Maldonado Arenas, alias Tres Caras. Don Obed, usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Con el fin de continuar manejando el más bajo perfil posible como un reconocido empresario y dueño de varias cadenas de droguerías de la ciudad de Pereira. Lo acompañan en el organigrama César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, quien según la Fiscalía es uno de los principales aliados de alias Diego Pereira en el tráfico internacional de cocaína, junto a otros 10 narcotraficantes que permanecen ocultos bajo la fachada de empresarios. Según el mismo documento de la Fiscalía, tal y como lo había señalado el entonces candidato Petro, La Cordillera también monopoliza otras rentas ilegales, como el préstamo de dinero bajo la modalidad de gota a gota, la microextorsión y el hurto. Vale la pena recordar, como lo dijo en su momento el entonces candidato Gustavo Petro. Como Duque II diciendo es que voy a generar 2 millones de empleos, va a ser confiable si está ligado precisamente a quienes manejan el gota a gota en toda Colombia. Además, los investigadores lograron determinar que Diego Pereira lideraba una estructura de más de 200 hombres divididos en una estructura de supervisión y control funcional y en otra de abastecimiento, cobros y ajustes de cuentas, es decir, su mano sicarial.
Descubrirán también que la Cordillera habría estado detrás del asesinato del líder estudiantil Lucas Villa durante el paro nacional. ¡Nos están matando en Colombia! Con estas palabras, Lucas Villa, un estudiante de 34 años que a través del baile, el canto y la pedagogía hacía el llamado a la protesta pacífica en las calles de Pereira. El déficit de impuestos que le quitó a los ricos a la clase media y a los pobres. Entonces ahora nos va a tocar pagar IVA en el agua. En medio del 8º día de manifestaciones, junto a otros jóvenes, continuaban las movilizaciones por el viaducto de Pereira y sobre las 8 de la noche se escuchó una ráfaga de disparos. En este momento del informe surgen las preguntas. Si la estructura criminal La Cordillera estaba identificada por la Fiscalía y los organismos de inteligencia del Estado desde el año 2020, a un nivel de detalle que sabían sus estructuras, número de hombres, organigramas, lugares de incidencia, ¿por qué entonces cuando el candidato presidencial Gustavo Petro hizo la denuncia no dieron a conocer el país esta información? Es más, cuando el candidato Gustavo Petro, hoy presidente, señaló a César Giraldo, apodado Calzones, ¿por qué ninguna autoridad mencionó que ya estaba incluido en un organigrama de la Cordillera? La respuesta quizá la tiene la Fiscalía. En el siguiente documento del 18 de mayo del 2022, 2 días después de que el candidato presidencial señalara a Giraldo o Calzones como autor de un posible atentado en su contra, la Fiscalía reseñó que el poder corruptor de dicha organización criminal era tal que se evidenciaban vínculos con gente prestante de la región que imposibilitaban las investigaciones. Además, el mismo documento destaca que en la búsqueda de afectar a la organización criminal se encontraron que alias Macaco, alias Garra, alias Indio, alias Tres Caras, alias Donado o Diego Pereira, alias Calzones y alias Niño Fabián han sido los cabecillas de esta banda criminal. Alias Niño Fabián. César Augusto Giraldo, conocido como Calzones, tiene especialmente amigos prestantes en el Centro Democrático. Fue el fundador de ese partido en Risaralda. Aquí se le ve en esta foto departiendo con el entonces senador Carlos Felipe Mejía y el precandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza, ambos del Centro Democrático, en su restaurante El Arriero Colombiano en Pereira. Y aquí, con más gente prestante, durante la campaña del entonces candidato presidencial Iván Duque en 2018. En esta otra foto, más gente prestante del Centro Democrático, junto con alias Calzones, durante la entrega de credenciales de Iván Duque, presidente, en julio del 2018, en la Registraduría Nacional en Bogotá. Y también, por supuesto, el expresidente Uribe, como máximo dirigente del Centro Democrático, aparece en docenas de fotos con Calzones. En este trino, lo defendió de la denuncia del entonces candidato presidencial Gustavo Petro cuando dijo que tenía un plan para asesinarlo en el eje cafetero. César Giraldo ha sido un activista de nuestro partido y ha procedido con honorabilidad. Al parecer, la cadena de amistades prestantes, según el propio documento de la Fiscalía de Pereira, ha imposibilitado abrir una investigación. Las autoridades de inteligencia lo tienen monitoreado y recientemente está haciendo política a favor del candidato liberal a la alcaldía de la capital cafetera, Michael Lopera. El pasado 16 de septiembre se le vio en un mitin en Pereira junto al expresidente Uribe, a quien le habló al oído luego de que éste saludara efusivamente a su hijo Cristian Giraldo. Cristian Giraldo, que tanto lo aprecio, a todos ustedes con mucho cariño. Hasta ahora, la Fiscalía no lo ha judicializado, pero los organismos de inteligencia han entregado todos los indicios de sus vínculos con la banda criminal La Cordillera, misma organización que en lugar de degradarse, tal y como lo señala el informe oculto de la Fiscalía, se fortalece a nivel internacional en el envío de cocaína. La misma Fiscalía señala:
Actualmente se encuentran en libertad todos los cabecillas de primera línea que han sido judicializados y capturados a partir del año 2011, lo cual se constituye en un escenario de evolución criminal, fortalecimiento estructural y fortalecimiento en la capacidad internacional. Veamos un detalle importante de esta investigación con apoyo de nuestra pantalla. Son 2 documentos los que revelan la revista Raya y RTVC Noticias. Así es, Daniela. El primero es un informe judicial del 18 de abril de 2022, el cual fue elaborado por la Fiscalía de Quindío para reconstruir toda la estructura y el modus operandi de esta banda criminal. Allí, al parecer, permanecía oculto el organigrama de la Cordillera, en el que aparece alias Calzones como integrante de la primera línea narcotraficante de dicha organización y en el que lo mencionan como socio de alias Diego Pereira en el tráfico internacional de cocaína, utilizando como fachada su concesionario de carros en Pereira, dice el documento. Y en el segundo documento, que fue elaborado un mes después, el 18 de mayo de 2022, en él está la respuesta del por qué Calzones no ha sido judicializado por la Fiscalía. Ahora, según este otro documento que revelamos de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía Regional Pereira, los vínculos de la organización con gente prestante de la región imposibilitan que avancen las investigaciones. Facsímil, abro comillas, se evidencian vínculos con gente prestante de la región que imposibilitan las investigaciones, cierro comillas. Para hacer este informe buscamos al señor César Giraldo Montoya. Esto fue lo que nos contestó a través de una conversación de chat. Me toma por sorpresa y con profunda preocupación la mención de un organigrama en el que, según usted indica, se me vincula con actividades ilegales. Debo ser enfático en manifestar que desconozco completamente la existencia de tales organigramas y cualquier tipo de vinculación con actividades ilícitas. Mis actividades económicas son de público conocimiento, todas ellas lícitas y desarrolladas siempre bajo el marco de la ley. He dedicado años de mi vida al trabajo honesto y al fortalecimiento de la economía local, lo cual se ve reflejado en mi participación activa en gremios reconocidos como el caficultor y agrícola, entre otras. Estos gremios y la comunidad en general pueden dar fe de mi compromiso con el desarrollo sostenible y legal de nuestra región. Entiendo la responsabilidad que tiene como periodista de investigar y contrastar información, pero le pido que proceda con rigor en este asunto. Las acusaciones de esta naturaleza pueden tener graves repercusiones, no solo para mí, sino también para mi familia. Estoy dispuesto a suministrar la información en todo lo que sea necesario para esclarecer esta situación y demostrar la falsedad de tales acusaciones. Quedo atento a cualquier otro requerimiento o pregunta que tenga al respecto. Hace apenas 2 días, el presidente de la República habló del atentado en su contra. Saludamos a esta hora a nuestro director Jairo Patiño. Jairo, buenas noches, adelante. Buenas noches, compañeras. Pues una vez estuvo listo en la sala de edición este informe que acabamos de ver de la unidad investigativa de RTVC Noticias y la revista Raya, en la redacción del noticiero nos llamó la atención una declaración del presidente de la República de hace apenas 2 días. Fue durante el evento de perdón a las madres de los jóvenes asesinados en Soacha. Ustedes recuerdan que allí el jefe de Estado de los colombianos habló de manera reiterada sobre la verdad, pero atención a esto que dijo sobre el atentado en su contra. Tenemos que lograr es que salga a relucir la verdad. Y la verdad está apareciendo. Difícil, terrible, a veces increíble. A veces brutal. Brutal. ¿Quién mató al señor Pisano? ¿Cómo quieren ocultar esa verdad? ¿Cómo la quieren ocultar? ¿Por qué querían matar a Petro? ¿En qué sitio se reunían? ¿Y quiénes? ¿Algún militar? No. Nosotros sabemos quiénes. Y se ocultan aún. Y se ocultan aún. Ese tipo de verdad es el que tiene que aparecer.
Pero además de esta relación con la reciente declaración del presidente de la República, también creemos que quedan las siguientes preguntas. ¿Estuvo guardado un organigrama con este nivel de detalle tan específico, estructuras, cabecillas, gatilleros y toda esa información relevante sobre, ojo, nada menos que los planes denunciados para asesinar a un candidato presidencial y un documento oficial de una investigación hecho un mes antes de esa denuncia que hizo el propio candidato Gustavo Petro? ¿A quiénes se refiere el oficio de la Fiscalía en Pereira cuando habla de gente prestante de la región y eso que habla de, comillas, imposibilita las investigaciones? ¿Qué dicen las autoridades electorales o los organismos como la Procuraduría General cuando en un acto de campaña para las elecciones que son apenas en unas semanas se ven personas mencionadas en estos documentos judiciales? ¿Ya pasó la amenaza contra el presidente de la República? Y quizá una pregunta más. ¿Por qué después de un año no se sabe nada de las investigaciones y denuncias que están consignadas en el informe que veíamos? Vamos con muchas más noticias a esta hora.